tenemos que llevar a cabo una audiencia de medida cautelar, pues obviamente, ¿no? Después de nuestras clases, que va a ser a partir de las 5 de la tarde. Así que más bien que es a esa hora, porque no queremos que se interrumpa nuestra clase del día de hoy. Muy bien, queridos jóvenes y señoritas. Eh, ya me imagino que todos habrán puesto, obviamente, ¿no? Su nombre, su apellido para el tema de asistencia y me imagino, ¿no? Que obviamente nuestro querido compañero eh, que nos está colaborando, pues ya lo ha registrado. Ahora sí, continuemos con nuestro avance de materia, ya que nos habíamos quedado en el tema número 4. Permítanme, les voy a compartir pantalla. Perfecto. Habíamos hablado, ¿no? Sobre el tema de cómo ha surgido el derecho penal, obviamente en territorio boliviano, antes conocido como Alto Perú. Y de en eso habíamos escuchado algunas experiencias, ¿no? De algunos compañeros de nuestra querida clase que nos hablaban, ¿no? Sobre cómo se manejaban, de cómo prácticamente en la actualidad se siguen organizando y todo ello. Vemos que parte de esa estructura que se ha manejado con anterioridad, se sigue todavía reflejando dentro, ¿no? Dentro de nuestras costumbres, ya sea en distintos pueblos, en distintas etnias, en distintas culturas, se sigue manejando esa forma de administración. Obviamente podemos observar que todavía seguimos viviendo en una cultura machista y obviamente, no obviamente en esta época que todavía seguimos, se puede decir, arrastrando esa mala costumbre, desde mi humilde punto de vista, pues recordemos, ¿no? Que en la antigüedad siempre, ¿no? El hombre siempre tenía la cabeza y siempre de alguna forma no se lo podía cuestionar hasta en la actualidad. Y para ello, pues obviamente, ¿no? La cultura aymara había tenido sus mandamientos principales, ¿no? En los principales que obviamente estaba de proteger, ¿no? La vida, el bien jurídico más protegido que tiene el ser humano. Uno, el tema de la vida. Dos, el tema de la libertad, ¿no? Que prácticamente... Si bien el derecho penal puede ser castigador, puede ser sancionador, pues obviamente no se podría de alguna forma reprimir, ¿no? Esa libertad. Prácticamente desde que nacemos todos tenemos, ¿no? El derecho de ser libres. Y obviamente estas culturas antiguas, pues de alguna forma han empleado esas costumbres y lo han adaptado para su buen vivir. Y no solamente ello, ¿no? Prácticamente la cultura aymara hablaba, ¿no? Sobre temas fundamentales, como algunos temas de los vicios, ¿no? El tema de la glotonería, el tema, ¿no? Del alcoholismo, que prácticamente, ¿no? En vez de mejorar al ser humano, podría empeorar o prácticamente podría desviar, distorsionar, romper, ¿no? Prácticamente su forma de ser. Y aún así, ¿no? Bajo ese lineamiento, la cultura aymara sabía distinguir dos puntos esenciales. Uno, el tema de los animales y otro, el tema de los individuos o seres humanos. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando el profesor Villavicencio nos hace referencia a ello, pues ha hecho énfasis de que los aymaras, ya que tenían la potestad de comunicarse, la potestad de administrarse, de autogobernarse por sí mismos, pues prácticamente era una situación muy distinta a lo que tenían obviamente los animales. Por eso decía, ¿no? Entre uno de sus mandamientos, no rebajarse, ¿no? Al nivel de las bestias. Y sobre todo, ¿no? En una armonía, en una concordancia, sobre todo en un tema de, se puede decir, de equilibrio con la madre naturaleza, pues obviamente también entre sus mandamientos tenía, ¿no? El de no apropiarse, ¿no? De cosas preciosas que ofrece la naturaleza o que prácticamente podrían ser obviamente útiles, ¿no? En, para el, para la tierra. Entonces prácticamente era algo, no existía el mío, ¿no? Como tenemos actualmente, ¿no? Mi computadora, mi celular, mi televisor, no.
en esos entonces, pues obviamente todo pertenecía al tema de la comunidad, ¿no? Prácticamente eran todos para uno y uno para todos. El tema del Aini, que muy gentilmente, ¿no? Sus compañeros lo estaban manifestando, explicando con mucho lujo de detalles, ¿no? Y lo teníamos al compañero Bayón, a las compañeras, que en estos momentos no me recuerdo bien sus nombres, pero sí me ubico obviamente por el tono de voz. Nos manejaban, ¿no? Prácticamente nos daban, ¿no? Cómo es el tema del manejo del AINI, ¿no? En nuestros días, en nuestra actualidad. Y es así, bajo esos mandamientos, bajo esos preceptos, pues obviamente se ha consolidado esta cultura aymara. Pero aún así, viendo la situación, como toda cultura, ha tenido su forma de administración y también de alguna forma ha llegado al apogeo donde prácticamente han sido conquistados, ¿no? Por una cultura superior, por una cultura que es prácticamente de índole guerrera, que es obviamente la cultura quechua. Por favor, jóvenes y señoritas, les voy a pedir siempre que apaguen sus micrófonos, aunque sé que involuntariamente siempre, ¿no? Lo prenden y todo ello. Así que por favor, jóvenes y señoritas, compañeros y compañeras que estén habilitados con su micrófono, les voy a rogar encarecidamente de que apaguen el mismo. Muy bien. Viendo esta situación, cuando empiezan prácticamente, ¿no? Cuando aparece Manco Cápac y Mama Oglio, prácticamente, ¿no? A los alrededores del lago Titicaca, pues obviamente empiezan a crear esta cultura guerrera, ¿no? Y que de alguna forma empieza a expandirse, ¿no? Y empieza a tomar dominio de otras culturas que obviamente, ¿no? Eran inferiores bélicamente. Entre ellas, pues obviamente tenemos, ¿no? La cultura aymara que prácticamente llega a su apogeo y pues prácticamente, ¿no? Han sido conquistados por los incas. Y no solamente ellos, ¿no? Sino también otras culturas, como algún momento, ¿no? Incluso han tenido un fuerte enfrentamiento con, obviamente, con la cultura chiquitana, ¿no? De alguna forma, si analizamos, ¿no? Los libros de historia de Bolivia, podemos encontrar y obviamente, ¿no? Leer que prácticamente, ¿no? La cultura chiquitana siempre ha sido una de las culturas que se ha impuesto, ¿no? Ante cualquier cultura, hasta incluso, ¿no? A los mismos españoles, que prácticamente como eran de índole guerrero, obviamente no es que eran salvajes, sino que eran guerreros por naturaleza y han hecho frente, ¿no? Una cultura que tenía una tendencia a expandirse por todo el territorio. Obviamente les puso un alto a los incas, les puso un alto a los españoles y prácticamente, ¿no? Ha habido una un cruce de río de sangre, ¿no? ¿Para qué? Para que obviamente a duras penas pudieron los españoles conquistar, ¿no? A algunos grupos, a algunos, se puede decir, grupos de los pueblos indígenas o de estas etnias chiquitanas que obviamente han demostrado siempre mayor veracidad y mayor fuerza al momento de ser llamados al combate. Entonces, cuando prácticamente los quechuas o prácticamente los incas empiezan de alguna forma a dominar a todas las culturas que estaban a su alcance, pues prácticamente, ¿no? Empiezan a realizar algo muy fundamental. Pues prácticamente pues la cultura quechua al momento de expandirse, al momento de ir conquistando, pues también va a alcanzar su apogeo. Y sobre todo, ¿no? Va a generar un imperio, ese imperio que de alguna manera es similar obviamente, a los aztecas, ¿no? Que prácticamente los aztecas y los mayas en América Central han generado también una gran convulsión y ha hecho obviamente un fuerte, se puede decir, una fuerte perdón, contestación obviamente, a los españoles. Prácticamente, ¿no? Le hicieron frente al español Hernán Cortés, que era el máximo conquistador de España, y obviamente, ¿no? La cultura inca, lo propio, empieza a tener apogeo, empieza a tener, de alguna forma, empieza a expandirse, y pues obviamente forma el Tahuantinsuyo, con una diferencia, ¿no? Que obviamente los aztecas y los mayas eran pues guerreros netos, ¿no? Parecidos, quizás igual o superior a los chiquitanos, con la diferencia que en la cultura inca no eran tan guerreros, sí tenían la posibilidad de expandirse, pero obviamente no eran tan guerreros como se creía.
Por eso también su forma de conquistación ha sido muy distinta a la que tuvieron que pasar, obviamente, con la cultura maya y azteca. Pero aún así, cuando los incas forman el famoso Tahuantinsuyo, y obviamente, ¿no? Empiezan a dividirse por los suyos, pues prácticamente empieza a ver la forma de gobernarse. Obviamente rescatan del imperio Aymara el tema del Ayllu, ¿no? Que prácticamente generaba una realidad, una forma de organización, una forma, ¿no? De administración, ¿no? Sobre el tema de tierras, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, si el Inca era obviamente el rey Sol, que prácticamente de alguna manera era, se puede decir, ¿no? El hijo del dios supremo en ese entonces, del Inti, pues prácticamente él era el emperador, ¿no? Y él tenía la potestad absoluta de decidir sobre las cosas que podría y que no debía regirse en su reino. Y aún así, después de este famoso Inca, que era obviamente el emperador, por así decirlo, pues obviamente existían los sacerdotes, ¿no? Que eran prácticamente como los consejeros o como los ministros que vemos hoy en día en nuestro estado. Pero aún así, su forma de organización, ya habíamos mencionado que era a través del famoso ayllu, ¿no? Que prácticamente a través del AYU obviamente existía la famosa organización política, la organización alimentaria y económica, ¿no? Que de algún momento ha empezado a generar mayor repercusión. Y obviamente, ¿no? Prácticamente cuando estudiamos al profesor Paulet o al profesor Villavicencio sobre cómo ha sido su forma de administrar, de cómo han podido regular la conducta los incas, obviamente, a sus subordinados o a su pueblo, como queramos decirlo, pues obviamente estos profesores nos hablan sobre un punto esencial que si bien la potestad ejercía obviamente a través del Inca o del emperador, obviamente después de él, quien tomaba las decisiones, el mando, obviamente el sacerdote. Y ellos obviamente han generado de alguna forma un catálogo, ¿no? Que lo manejamos hasta el día de hoy, que está en la Constitución Política del Estado, que es nuestra norma suprema. El Amazú, el Amayuya, el Amaqueña, ¿no? No seas ladrón, no seas flojo y no seas mentiroso. Bajo esos preceptos que si bien lo han manejado como un catálogo, como unas reglas de conducta, pues prácticamente han profundizado, de acuerdo a los estudios del profesor Villavicencio y del profesor Paulet, que ha existido de alguna manera el tema de la pena de muerte en este imperio. Y pues algo que recalcan y que señalan estos dos grandes autores es que existe dos clases de delitos. ¿Cuáles son esos clases de delitos? Pues prácticamente aquellos que van a generar una convulsión, una destrucción del orden público. Entre ellas tenemos como se puede decir, una traición, un desorden en el orden público, el tema de la traición a la patria. Nadie podía rebelarse en contra del Dios o prácticamente del enviado de Dios, ¿no? Del emperador, del Inca. Después de ello, pues estaban prohibido el tema del asesinato, ¿no? Y peor todavía, aquellos que se cometían a los miembros, ¿no? De la clase real, que eran parientes, ¿no? Del, del Inca. Entonces, prácticamente, esa familia real tenía de alguna forma embestido, por así decirlo, con mayor supremacía, de mayor resguardo, ese bien jurídico protegido. Aún así, aquellos que no obedecían o aquellos que desobedecían, ¿no? Algunas órdenes, especialmente del Inca o de alguna autoridad estatal, pues obviamente, ¿no? Se consideraba como traición también a la patria. Eso, obviamente, en el orden público. Pero también había, y de ahí surge también de alguna forma, y lo que mencionan estos autores es que ha existido ya en esta época los famosos delitos de lesa majestad. ¿Por qué? Porque prácticamente
aquellos delitos de lesa majestad que iban en contra del Inca, en contra de los parientes del Inca, y no solamente ello, aquellos miembros de la comunidad que de alguna forma, ¿no? Tenían relaciones sexuales con las mujeres del Inca. Y pues prácticamente el realizar ello, pues prácticamente generaba una traición obviamente suprema. Si bien obviamente los incas, de alguna manera, haciendo un punto y un paréntesis en este aspecto, si bien los incas protegían el tema del capital humano, pues prácticamente cuando se cometían este tipo de delitos, pues se castigaban severamente, ¿no? Se castigaba con penas máximas, con azotes, con temas de penas de muerte. Y especialmente, ¿no? Se aplicaba este tema de la pena de muerte no solamente a delitos que estaban vinculados al tema del emperador del Inca, sino también entraba en ese catálogo el tema de la poligamia, del robo, incluso, ¿no? El tema de contraer nupcias, ¿no? Con, obviamente, con algún miembro de la comunidad sin tener el consentimiento de los padres. Entonces, viendo esa situación, podemos observar que sí se aplicaba el tema de la pena de muerte en estos aspectos. Por favor, jóvenes y señoritas, les voy a pedir que apaguen su micrófono. Hasta aquí se escuche lo que están haciendo. Por favor. Muchas gracias. A ver, sigo escuchando. Permítanme un segundo, voy a ver. A ver, Edwinina. Edwinina está con su micrófono activado. Lo voy a desactivar en estos momentos. Ya, perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Ahora sí, continuando, ¿no? Si bien estamos hablando de que se aplicaba el tema de la pena de muerte en temas de la poligamia, el tema del robo, el tema, ¿no? Sobre el tema de la defloración, ¿no? A las mujeres del Inca, pues prácticamente, ¿no? Aquellos matrimonios que no eran consultados, consensuados, ¿no? Con los padres de, obviamente, ya sea del hombre o de la mujer, también se castigaba con este tema de la pena máxima. Y también de alguna forma, ¿no? Si no solamente hablaba sobre el bien de la comunidad, sino que también aquellos que quizás generaban algún incendio o la destrucción de un bien público, como el tema de puentes, de carreteras, o quizás, ¿no? Algunas viviendas que servían a la comunidad, también se castigaban, obviamente, con el tema de la pena de muerte. Por eso también, ¿no? Estaba de alguna forma inmersa, ¿no? El de no ser mentiroso, el Amasú, el Amayuya, el Amaqueya. ¿Por qué? Porque prácticamente bajo sus preceptos han surgido estas penas máximas como delitos. Pero en fin, cuando prácticamente ya se estaban regulando su conducta, estaban normándose y de alguna forma expandiéndose de buena manera, pues obviamente ha surgido ya de alguna forma ha venido la conquista española, ¿no? Que prácticamente aquí lo hizo, ¿no? Francisco Pizarro en el año de 1542, si es que no me equivoco, 39. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que cuando prácticamente ya empieza a entrar, obviamente, Francisco Pizarro, pues empieza de alguna forma a conquistar, ¿no? Obviamente, al gran imperio inca. Y eso va a dar origen al famoso derecho penal colonial, que prácticamente, si bien ha sido por producto de una conquista, ya sea a través de la fuerza o a través de la razón, obviamente en esta situación siempre ha sido por tema de la fuerza, pues tenemos que tomar en cuenta, perdón, tenemos que tomar en cuenta que nos han impuesto, ¿no? Ciertas costumbres, nos han impuesto una religión, nos han impuesto instituciones jurídicas, una forma de administrarse. ¿Y cuál ha sido, obviamente, lo que nos ha dejado los españoles? Obviamente, uno, aparte de la lengua, pues también nos han impuesto una religión.
que es obviamente, ¿no? Al principio, los inicios dentro de la religión, obviamente hablando a nivel boliviano, y la que mayor ha tenido énfasis ha sido obviamente la religión católica. Y no solamente ellos, sino que también nos han impuesto sus instituciones jurídicas. Si ustedes recuerdan, ¿no? Cuando prácticamente se encontraron en una contienda entre Huáscar y Atahualpa, aparece, ¿no? Francisco Pizarro y pues obviamente, ¿no? Empieza a dar a Atahualpa, ¿no? La Biblia para que se convierta a la religión católica. ¿Y qué resultó? Pues agarró y como no sabía ni siquiera el significado de, obviamente, de la Biblia, lo agarró y lo botó, ¿no? Lo lanzó. Y eso prácticamente lo generó como, y se vio en esa época como una gran ofensa, ¿no? Obviamente, a la religión católica. Por esa razón, obviamente, se lo azotó, se lo apresó, etcétera. Y aún así, ¿no? Obviamente, en ese entonces, ¿no? La civilización, al ver, obviamente, a su emperador, al hijo del rey Sol, arrestado, obviamente, ¿no? Ofrecieron cuartos de oro, cuartos de plata, que obviamente, ¿no? Los españoles utilizaron hábilmente, hicieron, ¿no? Que de alguna forma trabajen y que se pueda prácticamente llenar de oro y de plata todas esas habitaciones, todos esos cuartos, y pues obviamente al final al cabo, pues ejecutaron, ¿no? A Atahualpa. Pero aún así, ¿cómo ejecutaron? Pues a través de una institución jurídica. Esa institución jurídica que prácticamente es la que se aplicaba, ¿no? La misma en España. De acuerdo al profesor Carlos Herbert, que ese sistema se ha aplicado en Latinoamérica. Y ustedes ya se están imaginando qué sistema estábamos utilizando en esas épocas. Es obviamente, ¿no? El sistema inquisitorio, que prácticamente un tribunal de la Santa Inquisición que prácticamente estaba conformado, ¿no? Por miembros de la Iglesia Católica que prácticamente ejecutaban, se puede decir que causaban lesiones, maltratos para conseguir la verdad de los hechos. Ni bien lo conseguían, obviamente, el castigo era, obviamente, el tema de la pena de muerte. Pero prácticamente, cuando empiezan a aplicar el tema, de alguna forma, el tema de la Inquisición, pues prácticamente lo que han hecho este Tribunal de Santo Oficio es, primero, de alguna forma, enjuiciar a aquellos que eran prácticamente gitanos como punto de partida. Aquellos que se iban de un lugar a otro, ¿no? A esos se los conocen como gitanos. También, ¿no? Aquellos que se dedicaban a la vagancia, porque obviamente, ¿de qué les sirve a la colonia española tener, obviamente, miembros conquistados si prácticamente no les van a surtir, se puede decir, de su mano de obra humana, de su fuerza física? Entonces aquellos que eran considerados como vagos también eran sometidos, ¿no? A este tribunal de santo oficio bajo el pretexto de que el diablo se había poseído obviamente dentro del cuerpo y obviamente no querían o eran prácticamente rebeldes a este caso. Edwin, Nina, sigue prendido su micrófono. Lo voy a apagar, mi estimado Edwin. Mis disculpas por la interrupción, jóvenes y señoritas. Entonces, prácticamente, si bien ese tribunal de santo oficio empezó a hacer el tema de la persecución, tenemos que tomar en cuenta que para que se pueda aplicar y de alguna forma dar efectividad al tribunal de santo oficio, y señalar obviamente los delitos que iban a perseguir y todo ello, pues obviamente ha tenido que ser de alguna forma recopilado. Y ahí viene obviamente la intervención, ¿no? Del gran virrey Toledo, que prácticamente se lo conoce como el virrey visitador y de alguna forma, ¿no? Empieza a dar un paseo por todo el territorio que ha conquistado, obviamente, los españoles. Y viendo las necesidades, las carencias que ha podido encontrar en cada uno, obviamente dentro del territorio, pues ha creado la famosa recopilación de Indias, que es obviamente el texto jurídico más antiguo que existe en América Latina.
En esta recopilación de Indias, realizado obviamente por el virrey Toledo, pues prácticamente señala cuáles son las funciones y obligaciones de cada uno de los ciudadanos. Entre ellos, prácticamente, los indígenas mestizos estaban obligados, de alguna manera, a prestar servicio de mano de obra e ir al tema de la mita, ¿no? Al tema de la hacienda, el tema del cultivo. Entonces, ese era un deber, era una obligación que imponía en esta recopilación de Indias. El tema de la mita, obviamente, para realizar el trabajo de minería, ¿no? Y no solamente ello, pues prácticamente, como recién se había descubierto, obviamente, el Cerro Rico de Potosí, estamos hablando de 1545, pues obviamente se necesitaba, obviamente, mayor cantidad de mano de obra para sacar toda la gran riqueza que poseía, ¿no? Uno de los tesoros más grandes que ha tenido la humanidad. Tanto así que se ha llegado a, de alguna forma, aquellos que han leído Las Venas Abiertas de América Latina, que se podía realizar, ¿no? Un puente desde la ciudad de Potosí, obviamente, hasta España, ¿no? Hasta Madrid, exactamente. Imagínense qué tanta cantidad de plata. Entonces, eso también estaba regulado dentro de la recopilación de Indias. Y aquellos que no querían de alguna forma someterse a esas reglas de conducta, pues prácticamente el Tribunal de Santo Oficio, el Tribunal de Inquisición, estaban en la obligación de generar sanciones. Entre esas sanciones, obviamente, el tema de las torturas. Entonces, no solamente se aplicaba el tema de torturas, no solamente se aplicaban estos delitos, obviamente, a aquellos que eran vagos o aquellos que eran gitanos, sino que también era una forma también de ir en contra de lo que entre paréntesis decimos hechicería, ¿no? Prácticamente, si analizamos nuestra, hoy en día tenemos, ¿no? Una cultura muy diversificada, ese es el término correcto, que tenemos tantas culturas, tantas costumbres, que hasta incluso, ¿no? Ya estamos entrando también a un mes, que es obviamente el mes de la Pachamama, ¿no? Que prácticamente cada agosto o primeros días de agosto, obviamente se hace una ofrenda, ¿no? A la Pachamama con dulces, hasta incluso, ¿no? Con suyos. ¿Para qué? Para que obviamente no se alimente la madre tierra y sobre todo, ¿no? Pueda dar también de alguna forma cierto cobijo, cierta protección a la familia, bajo esas creencias, ¿no? Que todavía, ¿no? Seguimos todavía manteniendo, obviamente a través de nuestros antepasados. Pero obviamente en esa época, en la época colonial, ver, se puede decir, esos tributos que se rendían obviamente a la madre tierra, al dios sol, pues eso ya se consideraba, ¿no? Como hechicería. Entonces agarraban y también aplicaban y eran juzgados y sometidos a este tema, ¿no? Del Tribunal de Santo Oficio o Tribunal de la Santa Inquisición. Entonces, se prohibía de alguna forma, ¿no? De alguna forma, hasta incluso, ¿no? A aplicarse remedios de carácter natural, como vemos hoy en día, ¿no? Las famosas chifleras vendiendo, bueno, en la ciudad de La Paz vemos acá en la Max Paredes, ¿no? Casi llegando a la Max Paredes, no recuerdo muy bien cómo se llama esa avenida, pero obviamente hay una avenida, ¿no? Que es hacia su, bueno, que es de subida, casi rumbo a la Max Paredes, que tenemos bastantes chifleras hasta por el tema del COVID, ¿no? Sacaron bastante medicina natural para combatir este mal que está quejando a la humanidad. Pero si hubiéramos estado en un tribunal de santo oficio, obviamente, imagínense a todas nuestras chifleras, a todas las En caseritas la que se avenida dedican al Alfonso. tema. No, teleférico. Sonia ha prendido su micrófono. Entonces, a todas esas nuestras caseritas, a todas nuestras, obviamente, ¿no? Se puede decir a todas ellas, a todas aquellas personas que se dedican al tema, ¿no? De remedios naturales, obviamente en esa época eran castigados. ¿Por qué? Porque prácticamente la jurisdicción del Tribunal de Santa Inquisición, obviamente, les permitía aplicar ese tipo de sanciones. Pero también tenemos que tomar en cuenta
que si bien el Tribunal de Santo Oficio aplicaba estas sanciones máximas, pues también en coordinación con el virrey Toledo empieza a existir cierta parte, empiezan a incorporar, mejor dicho, 7 partidas, que prácticamente lo han llegado a consagrarlo como un derecho penal de carácter público. Y en su partida número 7 hacen referencia y ratifican, ¿no?, que el fin de la pena siempre va a ser de carácter de encarnimiento, de carácter de intimidación, poco podemos decirlo, ¿no?, intimidatorio. Y sobre todo, que ya empezaban a señalar la diferencia entre homicidio doloso y homicidio culposo. Dolo, intencionalidad. Culpa, recuerden y nunca lo olviden, obviamente sin intención. Entonces, prácticamente, si bien ya estaban aplicando, ya estaban de alguna forma reforzando en el ámbito jurídico penal bajo estos lineamientos, pero algo que tampoco no toleraban y que era bien castigado severamente era el tema, ¿no?, de la herejía. Aquellos que no creían, obviamente, en, en Dios, en Jesucristo, en la Virgen, porque estábamos hablando de una religión católica, pues prácticamente se lo consideraba como hereje. Entonces, ahí sí se aplicaba con la totalidad y con la severidad que corresponde. Muy bien. De esa forma llega a su apogeo el derecho penal colonial. Pero también va a dar nacimiento, obviamente, ¿no?, por las conquistas, por la revolución que ha existido, ¿no?, especialmente un 25 de mayo de 1809, que prácticamente no surge el tema del grito libertario, obviamente encabezado, ¿no?, por Jaime Sudáñez y otros más, obviamente en Chuquisaca, pues obviamente genera una gran repercusión en América Latina. Bolivia fue el primero en dar el primer grito libertario y también fue el último en conseguir su libertad. Entonces, prácticamente en 1809, pues empieza, ¿no?, se puede decir una protesta, ¿no?, contra el régimen español. Ya sabemos, ¿no?, qué es lo que ha sucedido. La revolución del 16 de julio después, ¿no?, obviamente a la cabeza de don Pedro Domingo Murillo, y que ya estamos a vísperas, ¿no?, de celebrar esa gran fecha, como todo paseño. Pero ¿qué es lo que resulta? Resulta que después de que, tenemos obviamente nuestra guerra de independencia, obviamente, ¿no?, por las conquistas y las batallas de Junín y Ayacucho, pues obviamente esto se consolida, ¿no?, con la batalla de Tumuza, ¿no?, en el año de 1826. Y ahí dicen, ¿no?, prácticamente ya los ciudadanos, los mestizos, y obviamente, ¿no?, todavía el ejército libertador, ¿cuál va a ser la forma de organizarnos? ¿Cómo vamos a regirnos jurídicamente? Pues en ese entonces, para seguir manteniendo el orden jurídico, se ha seguido manejando la antigua normativa de ese derecho penal colonial. Obviamente, la Iglesia Católica seguía teniendo ese poder. Hasta que prácticamente, ¿no?, un presidente boliviano, obviamente mestizo, que es obviamente Andrés de Santa Cruz y Calahumana, quien en 1834, cuando asume la presidencia, ordena, ¿no?, la creación de los primeros códigos que se ha visto en América Latina. Ahí estamos hablando, ¿no?, de un código penal criminal, de un código civil, de un código mercantil y sobre todo de un código de minería. Los 4 códigos que han dado a la luz y solvencia al Estado boliviano. Entonces, prácticamente, cuando crea de alguna forma Andrés de Santa Cruz, obviamente el Código Penal, que anteriormente era denominado Código Criminal de acuerdo al contexto histórico del ámbito jurídico penal, pues de alguna forma empieza a existir ciertas reformas. Uno, empieza de alguna forma a quitar, se puede decir, algunos puntos que había incorporado, ¿no?, el Código Español. Pero de alguna forma su contexto, su exposición de motivos de la creación de ese código obviamente se inspira, ¿no?, en el Código Penal francés.
que prácticamente están inspirados, ¿no?, en la escuela clásica, que habíamos hablado, ¿no?, de César Bonazán, el Marqués de Beccaria, que es parte de la escuela clásica, ¿no? Y sobre todo empieza a aplicarse el tema de una filosofía de carácter liberal. Sobre todo empieza a incorporarse en este Código Penal el tema, ¿no?, de principio de legalidad, de libre arbitrio también. El principio de legalidad: no hay delito ni pena sin ley previa. Entonces, este Código Penal que empieza a incorporar y de alguna forma empieza a ser inspirada por un código francés, pues tiene y está dividido, ¿no?, por 3 libros fundamentales. La primera parte, que va a ser siempre netamente de carácter general. Después, obviamente, la segunda parte, que va a ser, obviamente, y va a referirse a los delitos contra el Estado. Y el tercero, obviamente, que va a ser con delitos contra particulares. De esa forma empieza, de alguna forma, a surgir el derecho penal republicano. Y si analizamos nuestra norma actual, nuestra norma sustantiva de nuestro Código Penal, vamos a poder analizar y evidenciar que de alguna manera siempre el Estado va a resguardar, obviamente, su propio interés, su seguridad jurídica interna y externa. No es un código penal hasta la actualidad que ponga como primera línea, como primer individuo vulnerable de derechos a los sujetos, ¿no?, que realmente importa. Si analizamos, siempre va a haber delitos contra la seguridad interna del Estado, delitos contra la seguridad externa del Estado. Eso está establecido en nuestra norma sustantiva. Si ustedes tienen código penal a la mano, lo van a poder comprobar. No hay, hasta el momento, estoy hablando de Bolivia, no ha existido ningún código penal que haya hecho referencia en sus capítulos primero o segundo, el tema de delitos contra la vida, delitos contra la dignidad del ser humano. Nunca ha existido en ese aspecto. Siempre ha sido de carácter proteccionista del Estado. ¿Por qué? Porque obviamente jus puniendi va a ser sobre todo para garantizar la seguridad jurídica del Estado. Imagínense, desde esa época de 1834 hasta la actualidad, seguimos manejando un código, una norma sustantiva que va a velar primero por el Estado y luego al último el individuo. Si ustedes analizan su código penal, casi al finalizar está, ¿no?, delitos contra la vida, delitos contra la salud pública, delitos contra el honor. Entonces, ese es el sustento que ha existido y obviamente esa ha sido la evolución histórica, a grandes rasgos hablando, sobre cómo ha sido la administración jurídica penal, obviamente a lo que nos importa dentro de nuestro Estado boliviano. Prácticamente con eso ya estamos casi finalizando, ¿no?, la parte doctrinal, la parte histórica, porque es necesario saber cómo se ha regulado nuestro Estado y que no es que ha surgido de la noche a la mañana. Los códigos, las normas sustantivas que regulan hoy en día nuestra conducta. Muy bien. Con eso estamos terminando este tema número 4, que es obviamente, ¿no?, denominado Historia del Derecho Penal Boliviano. Muy bien, jóvenes. ¿Qué hora tenemos? Tenemos todavía tiempo. Ya son las 4:10, doctor. Perfecto. Muchas gracias, querida compañera. Miren, jóvenes y señoritas. Tengo entendido que ya tienen sus grupos o ya han trabajado en grupos, tengo entendido. No sé si alguien podría... Sí, doctor. Doc, ya se han creado grupos anteriormente para varias materias, se los está reutilizando porque debido a la cantidad de estudiantes que somos, era un poco complicado organizar alrededor de 200 personas en varios grupos nuevamente. Claro que sí.
Me imagino que sí, como tampoco no se conocen, obviamente hay compañeros que están en distintos departamentos, en distintas provincias, es obviamente un poquito complicado, ¿no? Reunirse de alguna forma, coordinar el trabajo. Pero obviamente bajo esos grupos que ya me han mencionado, que ya me han constituido, ¿cuántos grupos tenemos en total? ¿Tenemos alguna idea? Había escuchado alrededor de 22 grupos, pero Sí, 22 grupos, doctor. me podrían indicar ese detalle. Quizás ha aumentado también después. Doctor, Sí, buenas tardes. Yo no es de ningún grupo, yo recién he entrado. ya, ya veo, ¿no? ¿Y de cuántos miembros son sus grupos? Disculpen. Alrededor de 10 personas, de 10 a 12 personas. Alrededor de De 10 a 12 10, doctor, personas. algunos de 12, Doctor, de yo no De 15, tengo 10 a grupo, 12, recién he doctor. entrado. de 10 a 12 son. Ya, perfecto. Ya estamos. Doctor, buenas Sergio, tienes la tardes. palabra. Quería decir, no, yo no tengo ningún grupo, recién igual entré, recién me inscribí, no es de ningún grupo. ¿O Ya, mi estimado cómo Sergio. es? Ya, Doctor, disculpe, perfecto. algunos grupos se han fusionado, de dos grupos a un grupo se han vuelto porque no se había completado 10. Ya, perfecto. Me imagino que sí, mi estimado Alberto. Así que me parece mucho, ¿no? Bastante numeroso, 22 grupos. Para mí sería excelente, ¿no? Que haya exagerando 10 grupos, porque veo que somos 146 participantes. Bueno, 147, pero yo no cuento, entonces 146 participantes. Obviamente estamos hablando de 10, 11, de 14 grupos. No estamos hablando de grupos de 10. Si esa fuese la lógica, la hermenéutica, lo que yo quiero que vayamos reforzando en el ámbito del derecho penal, y es necesario que conozcan también de alguna forma el tema de las escuelas penales. Y el tema de las escuelas penales es obviamente un tema muy amplio. Y qué mejor, obviamente yo les voy a esclarecer las dudas, vamos a reforzar los conocimientos, pero sería excelente que también ustedes pongan un poquito también de su granito de arena, que ustedes también puedan reunirse, puedan exponer quizás un tema, por así decirlo, la escuela positiva del derecho penal. Y obviamente estaríamos hablando, ¿no? Estamos hablando de 14 grupos, digamos dos grupos exagerando por clase, aclaramos las ideas y reforzamos las mismas. Para que así de alguna forma ustedes vayan tomando en cuenta y vayan de alguna forma introduciéndose más al ámbito del derecho penal. Eso les podría proponer. No sé si están de acuerdo con esa lógica, que seamos solamente 14 grupos y obviamente, ¿no? Grupos de 14, no, pero grupos de 10, me parece excelente. Y algunos grupos, ¿no? Ya de 11, exagerando de 12 personas. doctor, disculpe, en Doctor, buenas el tardes. ahorita hay 143 personas, como indica, Ujú. inscritos somos más de 200, es por eso que hay cerca de 22 grupos. Creo que hay que considerar también que muchos no participan en clases, pero están inscritos en la carrera. Ya, perfecto. A ver, Karina, tienes la palabra. Gracias, doctor. Buenas tardes. Sí, evidentemente, mire, por ejemplo, para una de las materias nos pidieron que incluyamos a otros compañeros que estaban, que recién habían ingresado. Mi grupo, por ejemplo, es de 15 personas, precisamente porque han pedido que se abran los grupos para que no haya personas que se queden sin grupo y sin trabajo. Entonces, quizás solicitarle que se siga llevando la misma hermenéutica de otras materias, porque si no sería quizá al azar descomponer el grupo, o si unimos grupos vamos a ser más de 20, 25 personas quizá en los grupos. No sé si es muy factible hacer un trabajo entre tantas personas. Bueno, que sí, me imagino que sí. En esa situación, les voy a rogar, por favor, ya que tienen sus grupos conformados, manden la lista, ¿no? En un documento Word, que es prácticamente agarras la computadora y pones los nombres de tus integrantes, y sobre todo, ¿no? Pongan ahí un costadito, por así decirlo, ¿no? A ver, Brian Peñalosa, Karina Alcázar, bueno, aquí hay una compañera que es A. Sanga, Adam Quiroga, Adriana Mani, Huanca, por así decirlo, es como un ejemplo, ¿no? Somos un grupo integrado por
5 integrantes. Entonces, obviamente la compañera Karina Alcázar es la representante, ¿no? Y lo ponemos con un paréntesis, representante de grupo, y ponemos un número de celular más. ¿Qué tal si sus grupos que ya lo han conformado, que ya lo tienen, lo que me están estableciendo, que son, tenemos entendido que son entre 20 y 22 grupos, les remiten, obviamente, reitero, en documento Word al compañero que nos está colaborando con el tema de la asistencia, ¿no? Al compañero Paolo Soruco. Así, de alguna forma, ¿no? Vemos y quizás podemos ampliar algunos temas para que obviamente puedan todos, de alguna forma, ¿no? Conocer, disertar y obviamente reforzar los conocimientos. No solamente, ¿no? Que queramos que el docente hable, si bien está con la intención de ser facilitador, pero la idea es una comunicación, no de carácter personal, pero por lo menos de carácter virtual, para reforzar los conocimientos. Eso puede ser la finalidad que podamos realizar con el trabajo de grupo y, por favor, envíen obviamente sus grupos en documento Word al compañero Paolo Soruco hasta, hasta la siguiente semana, exagerando hasta el día miércoles, para que así también podamos analizar y determinar qué temas. Grupo que no envíe, pues prácticamente no estaría un poquito excluido de esta actividad y pues obviamente ya no sería responsabilidad del docente, sería responsabilidad del grupo, porque no podemos darle responsabilidad solamente al jefe de grupo, representante de grupo que haga la lista y envíe. No, prácticamente si somos un grupo de 10, de 15, de 20, pues prácticamente los 20 que se puedan, o alguien de los 20 que se pueda sacar unos minutos de su tiempo para enviar, que no le va a ser más allá de, se puede decir, de una media hora, pues estaría mostrando también su interés, ¿no? En la asignatura. ¿Están de acuerdo? Doctor, no hay problema. Es más, ya tenemos los documentos en Word con números de teléfono y representantes para otras materias. Entonces, dentro de cada grupo va a ser seguramente elegir otro representante para esta materia. Claro que si no un representante por grupo, ¿no? O entre uno o dos, exagerando, más que suficiente. Doctor, Perfecto. doctor, Rosalía, te escucho. eh, doctor, es que he empezado primeras clases y no sé en cuál grupo estoy. Eso, Ya, ya, Rosalía, sí me imagino. Por favor, si alguien tiene incorporado a la compañera Rosalía con Dodi, Carajo. pues Bueno, obviamente. quieto. Vamos caminando. Buenas tardes, doctor. Un ratito, por favor. Compañero Juan Carlos Bayón. Perdón, está activado su micrófono. Vamos a desactivar. Por favor, aquellos compañeros que quizás no saben en qué grupo están, por favor, traten de contactarse con alguno de sus compañeros. Y si es que no están en algún grupo, por favor, traten de unirse o traten de conformar un nuevo grupo. Sería lo más ideal. Doc, podría sugerir que las personas que no tengan grupo inmediatamente me puedan enviar, ya que me van a enviar de cualquier modo los jefes del grupo, las listas. Yo podría añadirles a algún grupo donde estén faltando personas, como han indicado que no han llegado a la totalidad de 10 personas, por una sugerencia. Excelente, me parece muy buena iniciativa. Entonces, aquellos compañeros que Por no tienen favor, grupo, disculpe. Por favor, doctor, disculpes con las disculpas necesarias. El compañero que estaba antecediéndome, no sé cómo podemos ubicarlo para que pueda adherirnos a esos grupos, estimado doctor. creo que sí, mi estimado Ángel, no hay ningún problema. En ese caso, el compañero Paulo va a poner su número de celular en el chat, obviamente, ¿no? Aquí de la plataforma Zoom. Y obviamente ustedes ya se contactan con él, le mandan un mensaje por WhatsApp y todo ello. Y el compañero Paulo obviamente les va a ir de alguna forma, ¿no? Incorporando algún grupo que quizás son una cantidad de 8 o menos de 10 personas. Si quiere, Perfecto. doctor, yo le puedo pasar las listas de los grupos a Paolo. Yo tengo la lista de los 23 grupos. Ya, Paulette. No habría ningún problema, pero en lo personal también me gustaría que haya un poquito de responsabilidad también de los grupos, para este caso. Hoy nomás hay un grupo que se ha desintegrado. Por eso prefiero que sea la responsabilidad propia de cada grupo, de cada integrante en este aspecto.
Si no, obviamente a la compañera Paula le van a echar la culpa. La compañera ha mandado listas que están desactualizadas. Siempre ha pasado ese fenómeno. Así que, por favor, queridos compañeros, envíen su lista, su nómina al compañero Paolo de los grupos, por favor. Doc, si me permite, les puedo indicar el número, es bien facilito. 788-20500. Ya. Mi estimado compañero Paolo, por favor, anótelo en el chat de la plataforma en estos momentos para que los compañeros puedan tomar nota y le puedan escribir. Muy bien, Doc. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes y señoritas, sin más que dar ninguna otra sugerencia, ninguna otra perspectiva, pues nos vemos el próximo sábado. Ya el próximo sábado les voy a decir cuántos grupos tenemos registrados y cuál va a ser la siguiente hermenéutica. ¿Ok? Que tengan un buen... Dígame, mi estimado Héctor. Continúa, mi estimado Héctor. Escuchamos. No se preocupe, mi estimado Héctor. Por mí siempre he encantado, ¿no? de proporcionar el material, la diapositiva necesaria. En esta situación, voy a consultar a dirección de carrera del programa si estamos permitidos de realizar ello. Si es así, obviamente, con el mayor de los gustos. Si es que nos dicen una negativa, pues obviamente vamos a ver la forma, ¿no? de cómo podemos hacerles llegar. Pero todavía no hay fecha todavía para el examen. Así que despreocúpese todavía, mi estimado Héctor. Cualquier situación les vamos a estar comentando. Muy bien, jóvenes y señoritas, que tengan muy buenas tardes, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Igualmente, doctor, que pase un buen fin de semana. Cuídese. Gracias, igualmente. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, doctor. Buenas Muchas tardes. gracias. Bendiciones para Hasta la tarde. Doctor, que le vaya bien. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Hasta luego, doctor. Bueno, doctor. Compañera Rosalía. Sí, aquí estoy, doctor. No, yo soy tu compañerito. Ah, ya. O sea, estaba preguntando, ¿en qué grupo estoy en ese rato? Escúchame, Rosalía, yo me llamo Clemente y creo que no formamos un grupo número 5 contigo, o hay otra Rosalía aquí en el curso. Recording stop.